Nos encontramos en David Jose en compañía de José Méndez. José, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿y tú? Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Álvarez y hoy les vamos a hablar de una cámara maravillosa. Se trata de la Canon EOS R5C. Una cámara de 45 megapíxeles, es una cámara cinema de Canon, la más compacta de Canon y con capacidades de grabar a 8K. RAW Light. Hasta 60 cuadros, claro. Hasta 60 cuadros. Una cámara maravillosa. Es la primera cámara híbrida de verdad, porque es una cámara verdaderamente híbrida, con capacidades de hacer fotografías de 45 megapíxeles de alta calidad. Se comporta muy bien en las fotografías. Tuve la oportunidad de probarla durante una semana con fotos y comparar el menú de esta cámara con otras cámaras de la serie R de Canon y... En foto, por supuesto. En foto, que quede claro que es en foto. Sí. Y la comparé con mi cámara, que tengo la EOS R6, y el menú es totalmente igual. La diferencia entre una cámara y otra es que mi cámara es de 20 megapíxeles, esta es una cámara de 45 megapíxeles. Y mi cámara tiene un ISO que va de 100 a 102.400 y esta cámara va de 100 a 54.000, ¿cierto? Expandibles también. Expandible hasta 102.400. ¿Qué más le puedo decir de esta cámara? Es una cámara maravillosa en cuanto a fotografía. Puedes utilizarla para fotografías de boda, fotografías de eventos, sociales, productos, deportes. Tiene una ráfaga maravillosa que el mecánico va de 17, si estoy en lo correcto, y el electrónico a 20. 20 y 12. 20 y 12, claro. Exacto. Se comporta muy bien, tiene un estabilizador electrónico de 5 pasos, que si lo combinamos con las ópticas RF suman 8 pasos o 8.3 pasos, algo así. Podría llegar allí. Y hoy estamos presentando también el RF 24105 diafragma 2.8 IS USM Z. Z, la famosa Z. Z. ¿Y por qué la Z, Fernando? ¿Y por qué la Z? Porque se puede controlar la cámara bajo el sistema o el protocolo PTZ. Claro. ¿Cierto? Y tiene un pequeño servo que tú le puedes conectar con una interfase para manejar zoom in, zoom out. Pueden manejar iris, pueden manejar foco también, con un accesorio que se le adosa al lente por el costado para tener los conectores y a partir de eso lograr la comunicación entre mando, lente y cuerpo de cámara, cualquier R que ésta sea. Ya, perfecto. Sí. José, ¿qué nos puedes decir? Porque la parte de fotografía es maravillosa, es extraordinaria. Nada más que decir que es una cámara excelente. Pero en cuanto a video, ¿qué me puedes contar en cuanto al sistema cinema de esta cámara? Claro, tú bien dijiste el tema de que es una cámara de foto que mezcla las mismas funciones que cualquier otra de la serie R, pero también hay unos cambios porque este es un simbiote que ya va desde nuestra línea de cinema. Por ahí está la C300 Mark III y por otro lado está la línea R de nuestras cámaras. Cuando hablamos de esto, siempre vemos la piedra tope en las cámaras de foto que graban video, que hablan de, perfecto, es una cámara de foto que graba un buen video, buena compresión, buen frame rate, pero tiene una limitante de grabación continua como cualquier cámara de foto, cualquier modelo sea, cualquier marca esta sea. Exacto. La R5C es una cámara que ya es diferente porque después ustedes quizás la van a poder ver más en detalle con algunos inserts que podamos mostrar de la cámara. Exacto. Que es una cámara que tiene ventiladores. Exacto, está refrigerada. Claro, y eso ya la separa de una cámara de foto y la hace ser una cámara cinema. Esta es la primera cámara cinema, como bien dijiste tú, que graba 8K en RAW Light. Entonces, cuando se graba de forma interna un RAW Light, ya la transforma en una cámara diferente. El ventilador de la cámara, ustedes lo van a poder ver que logra un espacio un poco mayor en la parte trasera. Importante, permítame mostrar un poco acá. Obvio. Es importante porque ya aumenta el volumen de la cámara, este espacio. Claro, pero no así tanto el peso, son 70 gramos de diferencia entre la R5 y R5C. Es que no se nota, es como cargar dos baterías en la mano. Claro,
Y cuando toman el hand grip de la cámara, van a darse cuenta que es el mismo de la R5. O sea, no es que sea una cámara más grande en el cuerpo en sí, sino que se le añade el ventilador que solo funciona en video. Solo funciona en video. No funciona en fotografía. Sí, gracias a este cambio que se le colocó un sistema de refrigeración a esta cámara, perdimos algo muy importante para muchas personas, para muchos fotógrafos o videógrafos, que es el estabilizador físico. El IBIS. El IBIS. Esa es una de las diferencias que tiene la cámara R5C con una R5. Exacto. Que la R5 sí tiene IBIS, In-Body Image Stabilizer, en contra de esta cámara que tiene un estabilizador en video digital. Digital, que es el mismo, pero ganó el mismo sistema de estabilización de la EOS C70. Claro, como la C70, independiente que sean diferentes tipos de sensores, que uno es Super 35 y esta cámara en video es full frame. Full frame. Entonces tenemos esa diferencia también, que es un sensor más grande, pero estabilizado en digital, que ahí se gana algo importante, como bien dices tú. Excelente. Sí. También tenemos una zapata inteligente con pines de contacto que logra la comunicación para flashes, que es el modelo. Todos los modelos con AI. Todos los modelos con AI. Claro, que son de la última generación con RT. También micrófonos Canon que ya obviamente no tienes que estar conectando un cable de mini jack que salir por el costado, sino que tiene los mismos 5 pines que tiene cualquier zapata, pero tiene la zapata inteligente con 21 pines. 21 pines. Y eso logra la comunicación con micrófonos, con transmisores GPS, con transmisores, el Wi-Fi transmitter, que uno puede pasar data si está grabando y quieres transferir a un FTP, por ejemplo, y estás tomando foto y quieres que todo vaya a dar a un FTP que tenga o en el diario o en cualquier medio, y las fotos se te van ingestando en eso con el transmisor. Con esta interfaz de audio de Tascam también, que te permite utilizar 4 micrófonos, ¿cierto? Claro, se transforma, la cámara en sí tiene la entrada física, el cuerpo de 3.5 mini jack, pero con esta ya se transforman en 4 canales y se le añaden 2 canales con una transmisión digital que son XLR. Sí. Entonces ya abre un mundo en el tema del audio. Por acá los amigos de David & Joseph son súper fanáticos del audio y conocen bien las diferencias que puede haber entre un mini jack de 3.5, un XLR, la interfase cableada o que vaya por zapata inteligente. Entonces cambia todo respecto a la calidad del audio que se puede lograr con diferentes micrófonos. Entonces, exactamente. Esa zapata inteligente hace que la cámara converse con diferentes cosas para diferentes áreas, tanto para fotografía como para cine. Exacto. Sí. También tenemos el timecode, Sí. que es algo muy importante para los cineastas, ¿okay? Para llevar su registro correctamente. Claro, que era exclusivo de las cámaras de cine, porque uno decía el timecode, ¿qué logra hacer? Si es que yo estoy trabajando a 2 o más cámaras, puedo tener comunicación con el puerto físico, con otras cámaras, con Exacto. una mesa también, y poder sincronizar y trabajar al mismo tiempo con mismos parámetros y tener una ingesta mucho más limpia y comunicación entre todas las cámaras que puedan haber. Exactamente. Sí. Muchas personas se preocupan también por el almacenamiento. Esta cámara cuenta con 2 ranuras para almacenamiento, que la primera es CF Express tipo B y la segunda es SD UHS 2. 2. Son las únicas tarjetas que por la importante transferencia de data que pasan necesitan ser, la CF Express tipo B es un disco de estado sólido. Exacto. Si no tuviese un disco de estado sólido extraíble, por así decirlo, la cámara, sería imposible que grabara un 8K interno. ¿Okay? Se necesitaría un grabador externo y Sí. ahí ya sería una cámara más. Exacto. Y ya empieza a conversar con otro tipo de cámara y no habrían diferencias reales. Exactamente. Cuando uno tiene la CF Express tipo B, que uno puede tener hasta 2 terabytes fácil, junto con la grabación continua en video, lo hacen una cámara de cinema. Una cámara de cinema. Y como bien dices tú, por otro lado está la tarjeta SD Ultra High Speed 2 con velocidades que van, las B90, que van por data de transferencia más de 1200 megabytes por segundo, que hacen que la cámara pueda disparar 20 fotos por segundo, las pueda grabar, el buffer no se llene y cuando termine de tomar en 2 segundos pueda tomar 40 fotos, el buffer va a dejar de trabajar porque la cámara ya hizo que se grabase todo en la tarjeta de memoria. Entonces estos almacenamientos están optimizados para lo que les decía, la data, la transferencia que va a estar dada
tanto por video para fotos. Y lo importante es que se pueden trabajar de forma independiente. Y separadas. Y separadas. Y también juntas. Sí, puedes tener un respaldo en la tarjeta B si haces video. Si haces foto, puedes utilizar igual la ranura número 1 para guardar tu RAW y guardar el JPG o el GIF, o la combinación de ambos, en la B. Perdona, Fernando, pero eso es importante en el tema del video que tú lo nombraste, porque con esta cámara yo puedo hacer un proxy. Entonces yo puedo estar grabando en 8K en la CF Express y en la SD puedo estar grabando mi proxy para después poder editarlo y después gestarlo y hacer mi edición y mi postproducción en el proxy, y así no tener que estar moviendo todo este material en 8K que es muy pesado. La data es muy pesada. Muy pesada. Por ahí después van a ver unos slides con la resolución, el frame rate y el bitrate que tiene la cámara para que vean de qué estamos hablando cuando se habla de 8K, Full HD y diferentes compresiones también. Exactamente. Sí. Bondades de esta cámara, todas. ¿Okay? Todo lo de una cámara Cinema Line de Canon lo tenemos en una cámara muy compacta, con un cuerpo muy compacto y sin dejar a un lado el visor. Tenemos un visor electrónico maravilloso, muy grande, súper cómodo al ojo. Cuando lo acercas al ojo es increíble, es muy cómodo y se adapta muy bien. Con dioptría, por supuesto, ajustable. Yo soy miope y soy cieguito y la uso sin mis anteojos, la uso sin los lentes. Lo ajustas para tu ojo. Lo ajusto para mi ojo sin lente y soy feliz. Bueno, y eso pasa mucho en video porque claro, obviamente en foto uno la usa mucho por el EDF, pero también en video, si yo tengo mucho brillo, mucho reflejo, tengo la posibilidad de usar el viewfinder. Y otra cosa que no hemos hablado es que cuando yo en esta cámara estoy tomando fotografías, como bien tú dijiste al comienzo, es la misma interfase de cualquier cámara R de nuestra línea, pero cuando yo muevo el switch a video, la cosa cambia. La cámara de partida se apaga. Cuando se apaga, luego se enciende el modo video, empieza por encender los ventiladores. Y una vez que se encienden los ventiladores, la interfase cambia completamente y se transforma en una C300 Mark III, por así decirlo. Exactamente. Una interfase que es de cine. Que muchos de los que pueden estar acostumbrados a manejar fotos, quizás les va a parecer un poco extraña porque muchos no conocen la interfase de nuestras cámaras Cinema, como la C300 Mark III, la C500 Mark II, tenemos la C100 Mark II también, pero aquí cambia, y cambia no solo el tema obviamente de las compresiones, sino que el lenguaje es completamente diferente. Es un lenguaje totalmente distinto. Lo viví cuando lo tomé y cambié a video y yo, Dios, ¿dónde estoy? No entiendo. Sí. De verdad que es muy interesante. Estudiense esta cámara, es maravillosa. Importante, la montura RF. Muchas personas tienen dudas que si pueden utilizar sus lentes antiguos, montura EF en esta cámara. Sí se puede. Es que como uno habla de antiguos. Sí. Porque uno decía antiguos antes cuando los EF, que pueden ser lentes de última generación, que salieron hace 3 años, y uno dice lentes antiguos porque ya se está cambiando el lenguaje, se cambió el sistema. Al ser una cámara mirrorless, nativamente se pueden usar, permiso, acá vamos a un poco, se pueden usar nuestros lentes RF. Este, por ejemplo, es un 85-10, que es un lente que tiene más láminas del diafragma. La profundidad de campo con un diafragma 1.2 es una cosa que ya es mínima, pero todo lo cremoso y lo suave que pueda dar esto para hacer un bokeh increíble, para retrato, para trabajarlo de esa forma, ya es otro tema. Pero la montura RF se trabaja de forma nativa con una cámara R, cualquiera sea. No solo la R5C, sino que la R5, la R6 Mark II, la R50, R100, todas las cámaras de nuestra familia. Pero la ventaja, que por ahí lo estuvimos conversando antes con Fer, es que el último elemento del lente, la cámara al no tener la caja espejo, toda esta estructura que tiene el shutter, el espejo que está en 45 grados que se mueve, queda mucho más cerca del sensor. Exactamente. ¿Y eso qué es? Resolución. Pierdo menos datos, menos información, que la luz es información en digital obviamente, y eso va a hacer que la resolución del lente sea mucho mayor. Pero como bien dijiste tú, la R5 o cualquier R puede funcionar con un adaptador Canon para ocupar los lentes antiguos, EF, también EFS. EFS, sí. Porque nosotros hablamos de cámaras como la R100, que es la cámara que está partiendo en nuestra línea, que no necesariamente van a poder
usar un lente de la serie profesional, sino que hay otra gama de RFS y también son compatibles con esta línea. Y también por aquí trajimos para poder mostrarles estos lentes que ya son completamente diferentes, que son nuestra línea CNE de cine. De cine. Este lente, este en específico, tiene una montura que es EF, es un 24 milímetros, un CNE 24 milímetros, que tiene una montura EF. Esto hace que sea compatible con cualquier cámara reflex. ¿Okay? Exactamente. También esta misma línea está con montura PL, que es el estándar de la industria cinematográfica. Y ahora hace poco salieron los mismos lentes CNE, pero con montura RF. RF. Entonces, cualquiera de estos lentes, por ejemplo este con montura F, si yo lo quisiera usar en una 5D Mark IV, lo uso directamente. lo uso directo. Si yo lo quisiera usar en esta cámara, uso el adaptador. El adaptador. El adaptador, ¿qué ventaja tiene? Es que puede conversar con todo el sistema óptico y de cámaras de Canon. Exacto. Y a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no pierdo puntos de diafragma, no pierdo luminosidad, no pierdo, en el caso de los lentes de foto, no pierdo autofoco, no pierdo nada. No, no pierdo sino nada. que esta distancia que yo le estaba comentando de que es muy pequeña, desde el sensor hasta el último elemento del lente, se aumenta un poquito y queda igual que una cámara reflex, la misma distancia del flashback. Exactamente. Sí. Esto es gracias a la separación que logra el adaptador con la lente y el sensor. Hay tres tipos de adaptadores, RF, AF. Uno es el sencillo, el básico. El segundo es con anillo de control y el tercero es con filtros ND. Esto en el caso de si lo vas a Polarizador también. un polarizador. Que son filtros drop-in, Dropping. que tú los pones ahí. Los cambios. Mm. Esto en el caso de que uses tus lentes Cinema o cualquier lente EF o FS y vayas exteriores, necesitas reducir brillos o reducir los pasos de luz sin sacrificar tu profundidad de campo. Claro, uno puede tener una profundidad de campo súper amplia, bajar con un ND, Con un ND. o también, como dices tú, el drop-in sirve para manejar los brillos con un polar. Brillos o reflejos. O reflejos que Exactamente. pueda tener un polarizador circular, y también tiene un filtro UV también. V. Entonces, claro, estos adaptadores no tienen óptica, y al no tener óptica hacen que no pierda No hace luz. cropeo. Y no hace cropeo no hace también. cropeo. No hace un crop con estos adaptadores. Entonces, claro, son tres. El adaptador que tiene el anillo en realidad replica la misma función que tiene un anillo RF. Recuerden que la óptica RF, si es un zoom, tienen tres anillos. Exacto. El anillo de zoom, el anillo de foco manual, y tiene un tercero que se le puede asignar una función. Función: cambiar diafragma, cambiar tiempo de exposición, se puede cambiar la compensación de exposición también. Así lo tengo, compensación. Con compensación, Sí. sí, porque lo maneja en TPA una vez y ahí uno lo puede compensar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Fácil. y eso mismo se replica en el tercer anillo que pueda tener el adaptador, y se le da esa función. Esa función. Sí. Hemos hablado de las bondades de esta cámara, lo maravillosa que es. El peso, muy importante. Dijimos el peso son 771 gramos con tarjeta y con batería. Y con batería, pero es solo 70 gramos más pesada que la R5. Que la R5. Entonces Exacto. uno piensa, claro, tiene un ventilador, va a pesar, no sé, 200 gramos, no, son 70 gramos. Lo que lo hace una cámara prácticamente igual en la mano. Que eso ahí hace Sí, es que la diferencia. sensación en mano es como una cámara de fotos, es que muy uno se liviana, olvida después es la R5 con esteroides, para que lo entiendan. Claro, sí, sí, un Es la poco más R5 con musculosa. esteroides. Sí. ¿Sí? Esta cámara no tiene límite de grabación. Puedes grabar todo lo que tú quieras, el tiempo que tú quieras, siempre y cuando la tengas energizada con una batería externa, claro, Eso es porque importante, es lo que tú dices. la energización de la cámara. Sí, porque la cámara, siendo una cámara de foto que después pasa a una cámara de cinema con el switch, requiere mucho más... Mucha energía. Mucha energía. Mucha y va a energía. ser bien diferente a como yo puedo manejar una R5 grabando video, Exacto. a una R5C estando en cinema, Estando en cinema. las diferencias que pueden hacer. Y acabas de decir algo muy importante. R5 video, R5C cinema. Son dos segmentos diferentes. Recordemos que la Canon R5, retomo tu punto, es una cámara de fotos de 45 megapíxeles que hace unos videos extraordinarios. Y la R5C es una cámara cinema de Canon
que hace unas maravillosas fotos de 45 megapíxeles. Claro. Sí, Es sí. lo contrario. Sí. Y claro, cuando uno está en video, uno tiene false color, tiene monitor de onda, tiene todo lo que se usa en lenguaje cinematográfico que hace falta para poder ver la exposición, para ver la intensidad de los colores, cómo lo voy a manejar yo, para ver el foco. Y ese lenguaje no lo maneja una cámara de fotos. Exactamente, no lo maneja una cámara de fotos. Pasa por eso, ya sé la diferencia. Los logs también que tienen diferente, tienen el log 3 que yo puedo grabar a diferentes compresiones, que puedo tener cámaras, siempre en las cámaras de cinema nosotros tenemos, cuando uno ve los 120 cuadros por segundo, no está en el mismo conteo de los 24, 30 cuadros por segundo, sino que uno entra a otro menú que dice grabación especial, y dentro de la grabación especial dice S y F. Eso es para manejar el frame rate alto de cuadro o más bajo, donde uno puede hacer intervalómetro y puede ir variándolo de esa forma. Exactamente, y en cambio en las cámaras de foto que hacen video, te dice I o P. Claro. Y no puedes cambiar los valores, están definidos. Sí. O sea, 23.59, 23,98, 30 fotogramas, 60, 120 y te da la compresión IP o la P. Un archivo liviano o un archivo más pesado. Porque es video, no es cinema. Claro. Y eso también tiene cambio. Hay muchas personas que se confunden un poco con el tema. Por ejemplo, si yo cambio a log 3, el ISO base, porque en el fondo el Canon log lo que hace es ampliar el rango dinámico de la cámara. Y rango dinámico, por ejemplo, nosotros acá tenemos un color negro. Y acá tenemos un azul o tenemos un blanco. Entonces la diferencia que va a haber entre estos dos colores son la cantidad de grises que puede ser capaz de reproducir el sensor. Cuando uno habla del Canon log 3, en el fondo es que amplía este rango dinámico para tener negros con detalle, blanco con detalle, y después poder llevarlo a la post de color y poder manejarlo a lo que yo quiera. Sí, a realizar un buen etalonaje allí. Sí, entonces cuando tengo eso, el ISO base de la cámara, el log 3 es 800, y muchos se confunden porque no pueden modificar el ISO y queda seteado para 800 o 3200. Exactamente. Pero en el fondo eso es el ISO que necesita para que la cámara pueda ampliar el rango dinámico. Muchos se asustan con el tema de que sea un ISO 800 porque tienen el lenguaje de foto de que el ISO es 100, el más bajo, y yo tengo que usar siempre eso. Estos sensores son diferentes. Este es un sensor de dual. El sensor dual lo que hace en el fondo es poder trabajar por un lado la eliminación del ruido por un ISO alto, y por otro lado las aberraciones cromáticas que pueda tener el sensor al usar un ISO más alto como el 3200. Exacto. Entonces al ser un ISO dual puede manejar estos dos parámetros y tener una imagen con un buen contraste, sin aberraciones cromáticas, sin ruido, y poder manejarlo de mejor forma como en cualquier cámara de cine. Haciendo las diferencias. Estuve hablando con un chico que compró esta cámara el año pasado y realizó la actualización del firmware que se lanzó en diciembre. Sí. Y él estaba un poco preocupado porque el ISO base, estamos hablando de cine, el ISO base cambió. Sí. Él estaba muy angustiado porque dije, dañé la cámara, ¿cómo me regreso? No puede ser, yo necesito el ISO base que traía la cámara original. Hablando de los 3. Exacto. Sí. Entonces yo le dije, no te preocupes, que Canon trabajó en una mejor gestión del ISO y cómo lo puedes usar o reajustar en tu cámara. Pero me encantaría que por favor le dieras un consejo. Sé que él va a ver este video, está esperándolo con ansias. Y para que se sienta más tranquilo de que, oye, cada actualización de firmware que hace Canon en todas sus cámaras de la serie R y aún en las APS-C o las mirrorless, las reflex también, las reflex, cámaras, sí, es para mejorar, no para desmejorar. Sí, es que en el fondo el sensor junto con el procesador tienen unas características dadas desde que la cámara sale, y puede dar un rango X que está medido por lo que la cámara hace en el momento. Perfecto. Cuando se hizo esta actualización de firmware en diciembre, como bien tú dices, y se trabajó en el ISO dual de 800 y 3200, solo en Canon log 3 cuando yo estoy a 8K. Ojo con eso, porque cuando grabo a Full HD cambia, o en 4K también cambia, paso de 100 a 6400, eso va variando. No es que al obligarme la marca, nosotros como Canon, aumentar el número del ISO va a dar más ruido. No, porque
la capacidad del sensor es mucho mayor a lo que incluso con la última actualización estamos usando, junto con el procesador de la cámara, que es el Digic X, el Digic X. Entonces, para el amigo de Fer, que no tenga miedo, porque de verdad cuando se hace el talonaje con un ISO 800 y yo quiero levantar 2 puntos y sacar las sombras que podrían estar un poquito enterradas y bajar las subexposiciones que pueden estar de un punto y un tercio y bajarlas, voy a tener información, y recuperar esa información no significa necesariamente que yo voy a tener ruido. Exacto. Y ruido de crominancia y ruido de brillo, que son diferentes cosas. Exacto. Y esas dos cosas son las que esta cámara tiene una ventaja por sobre otras, porque es la primera cámara que tiene el ISO dual. Ojo con eso. Nosotros tenemos sensores como la C300 Mark III tiene un sensor DGO que funciona de otra forma. La R5 tiene otro sensor que no es dual como este, pero acá trabaja de dos formas diferentes para eliminar todo tipo de ruido. Y con eso, por seguro, quédense con la tranquilidad todos de que va a dar lo que realmente puede dar la cámara y evitarnos problemas de estar corrigiendo después en la post. Exacto. No, y algo muy importante que no le hemos dicho. Esta cámara está presentada, sacando el lente, con la interfaz de Tascam. Y de esta manera fue dado a conocer el año pasado que ya está en el catálogo de las cámaras aprobadas para las series de Netflix. Claro. Siempre cuando ustedes ven una cámara, ven en Netflix, se meten al sitio y ven las cámaras que están aprobadas, que nosotros tenemos varias cámaras como Canon aprobadas, tienen que saber que una cámara no está aprobada de por sí porque es X marca, X modelo, sino porque está aprobada con cierta relación de resolución y de compresión. Entonces, esta cámara está aprobada por Netflix, que es una cámara pequeña, una cámara de cine, y uno lo ve, por ejemplo, en las producciones de la línea Cinema, que sigue creciendo el número de cámaras Canon, sobre todo para realizadores independientes, en producciones quizá un poco más pequeñas a nivel de Estados Unidos. Sí. Pequeño entre comillas. Claro, por eso, pequeña entre comillas, pero ya estamos aumentando todo ese share que tenemos en las cámaras de cinema y son cada vez las que vemos más que están ahí trabajando en cine. Así que tenemos la primera cámara compacta de la línea Cinema de Canon que ya está aprobada por Netflix. Ya saben las características. Hemos conversado sus bondades en cuanto a fotografía, nada más que decir que es excelente. En cuanto a cinema, y ahora hablemos de esta maravillosa lente que tenemos acá. Es el primer lente 24-105 f2.8 L y S USM Z, ¿cierto? Sí. Lo aprendí. La nomenclatura es muchas letras. Y luego le vamos a explicar qué significa cada una de ellas. Pero José nos va a explicar las bondades de esta óptica, que es maravillosa. Es la primera del mundo, como ya les dije, 2.8, 24-105 2.8. Y posee todas las características de una óptica de RF, ¿sí? Tiene sus 3 anillos y añaden uno más. Claro, porque nosotros conocíamos el RF 24-105 que era 4. F4, exacto. Que muchas veces se vende en kit con algunas cámaras, también se vende aparte, pero este lente es el 24-105 2.8 constante. Constante significa que yo voy a tener esa apertura tanto en 24 como en 105. En todo su recorrido, su distancia focal. Claro. Entonces, también, ¿qué varía? Nosotros hablamos de la nomenclatura que tiene un diafragma de 2.8. Por ahí Fernando dijo que tiene otro anillo extra. Exacto. Y el anillo extra es el del iris. Cuando nosotros hablamos y seguimos, y no quiero ser redundante, pero para seguir en la misma línea, cuando hablamos de lentes cinematográficos, los lentes de cine, la línea CNE, ya sea RF, EF o PL, tienen 2 anillos, los fijos, los prime. Tengo el anillo para hacer foco manual. ¿Por qué? Porque los lentes de cine no tienen autofoco. Exacto, no tienen motor. Claro, no tienen motor. Se motorizan con el dentado que tienen acá para un follow de foco o un follow de apertura. Pero el segundo anillo que tienen es del iris. La apertura del iris se hace moviendo el anillo y no se hace o moviendo un dial en la cámara, cualquiera de este sea, el de atrás o el de arriba. ¿Por qué? Porque yo en cine, cuando estoy grabando o en video a un nivel profesional, quiero que mis pasos, si quiero cerrar el diafragma y una transición fluida, súper fluida, que no tenga el movimiento
cuando estoy sintiendo los blades que se van abriendo o cerrando. Que no se noten los pasos. Claro, esto no tiene pasos marcados, son descliqueados. Y al no tener un clic, voy a hacer que el diafragma se vaya abriendo y cerrando de forma súper natural. Y ese mismo anillo lo tiene el lente 24-105 RF 2.8. De hecho, este lente, estuve investigando un poco, este lente está dentro de la línea Cinema de Canon. Entonces tenemos el primer lente 24-105 diafragma 2.8 línea Cinema. Es un lente híbrido pensado para fotografía y video, ¿cierto? Cierto, tiene el tema bien importante que lo trae de los lentes teleobjetivos de nosotros, los lentes blancos, desde el 300 en adelante hasta el 1200, que tiene un botón. En realidad tiene 3 botones. Tiene 3. Esos 3 botones son para darle otra función. ¿Qué función, por ejemplo, que yo lo encuentro muy útil? Es que yo puedo estar haciendo autofoco con la cámara, pero se me van a cruzar elementos entre lo que yo estoy enfocando y mi cámara, pero no quiero que el foco se vaya a lo que tengo adelante. Bloqueas el enfoque. Bloqueo el enfoque, mantengo apretado el botón y el foco se queda donde yo lo hice, y por más que se cruce algo o alguien entre medio, el foco va a quedar ahí. Y así se le puede asignar la función a lo que yo necesite para poder hacer en fondo la pega. Exacto. Más fácil. Claro. Sí. Hablando de enfoque, este se podría decir que es una lente parafocal. ¿Qué significa parafocal? Yo tomo la lente y la llevo a 105 milímetros, hago mi foco en el sujeto o el objeto y me puedo regresar a 85, 50, 24 milímetros y el foco se mantiene. Me puedo regresar a 105 milímetros y mi sujeto u objeto va a estar enfocado. También tiene la Z. La Z. La Z, que claro, muchos... Nos fuimos del enfoque a la Z. Del enfoque a la Z, entonces retomamos el enfoque. Retomamos el enfoque. También tiene algo maravilloso que es la compensación de respiración, ¿sí? En 105 milímetros la respiración es nula. ¿Qué es la respiración? Que les explique a los amigos. La respiración de enfoque es que cambia de distancia focal cuando enfocas a tu sujeto que está al frente y quieres enfocar al fondo o al lado, tiene la sensación de que cambia de distancia focal, es que hay una respiración o compensación de enfoque. Claro, cuando yo hago, incluso cuando hago el foco Focus manual, reading, ¿no? Claro, Focus reading. Cuando hago el foco manual y voy a corregir mi foco, siento que el cuadro se abre o se cierra un poco, como que cambiase de milimetraje. Exacto. Y eso no lo tiene el lente. Y también para los que les gustó este tema, nuestras cámaras R, muchas de ellas tienen una compensación de respiración, en los lentes, entonces minimiza lo que se podría producir ópticamente, que ópticamente no lo produce el lente RF 24-105-2.8. Sí lo va a notar un poco en su distancia focal más corta, que es el 24, pero es mínimo, casi imperceptible. Y se siente un poquito porque tengo un ángulo y cualquier movimiento que va a hacer voy a sentirlo más porque tengo una imagen más grande. Porque es angular. Claro. Porque es angular. Entonces por eso se ve la diferencia. Hablaste de la Z, pero vamos a ir en orden. Sí. L significa Luxury, o esta nomenclatura se la da Canon a sus lentes más profesionales. De la línea roja a la línea profesional. De la línea roja a la línea profesional. El IS, todos sabemos que significa, o algunas personas aún no, estabilizador de imagen. ¿Sí? El USM, esta nomenclatura se le da al motor de enfoque rápido y silencioso, que se lo da a los lentes para video. Claro, porque esto partió con cámaras muy antiguas que tenían lentes que cuando se estaba usando en video, el motor de enfoque sonaba sí. Y eso hace 10 años. Entonces, claro, para foto no había problema, pero cuando estaba haciendo un video y quería que ese audio no se metiera si estaba haciendo sonido directo. Y vibraba. Y vibraba aparte. Un poco, era mínimo, pero vibraba. Claro, porque era otra tecnología también de enfoque. Entonces, cuando tenemos el USM, que es el Ultrasonic Motors, lo que hace es no sonar. Y puede ser que, ok, no suena, pero en el fondo el USM y de este lente tiene un nano USM, que no es declarado como que uno no lo ve en las specs del lente, pero en el fondo el nano USM es un motor de enfoque mucho más pequeño que funciona por imanes. Entonces, es electrónico. Es electrónico y hace que se desplace un elemento hacia adelante o hacia atrás por polos, positivo y negativo. Y eso hace que sea mucho más suave la partida, mucho más suave la llegada y obviamente no suena. Es prácticamente como un estabilizador.
Claro, porque el estabilizador óptico del lente es un elemento. Es un elemento. Que se mueve de forma independiente al resto del grupo de focos, el primero, el segundo, el tercero, dependiendo de los grupos. Entonces tengo mi estabilizador y si yo me estoy moviendo, el trabajo del estabilizador es que todos los rayos de luz confluyan en el centro del sensor y eso hace que la imagen no salga movida o trepidada. Exactamente. ¿Sí? Entonces el estabilizador óptico del lente, que es el IS que tú dijiste, se suma al estabilizador que yo pueda tener en el cuerpo de cualquier otra cámara y me aumenta el número de pasos. Pasos es bien simple. Cuando yo hablo de pasos es que si hablo de un paso es que si estoy hablando de una velocidad de 1,125, un paso sería 1,60. Eso es un paso. Entonces puedo usar tiempos más largos de exposición sin que la foto o el video me aparezca movido. Trepidado o movido. Sí. Excelente. Y nos queda una última letra que sería la Z. Esta es una nueva nomenclatura de Canon que agregó a sus lentes y empezando por este. ¿Y qué significa? Claro, porque, no sé, después ustedes los van a poder ver con más detalle, pero el lente por este costado tiene, ahí cuando nos podamos cerrar o puedan ver alguna fotografía, tiene unos pines de comunicación. Y esos pines de comunicación van con un PZ, que es un adaptador para poder manejar el lente como que fuera un lente de broadcast. Entonces cuando tengo un lente de broadcast va a hacer que yo pueda tener una cámara, por ejemplo, para documentales, que tenga un mando acá y pueda manejar mi cámara de cinema, no de video, de cinema, pues la puedo estar manejando con todos los parámetros sin tener que tener un asistente de foco u otra persona. Es una cámara, un operario y hay un sistema que yo lo puedo mover como el. Por ahí ustedes tienen el CN70-200. El 1880 también. El 1880 también lo tiene, que sí. tiene ese mismo servo que se puede manejar y en el fondo hace que la operación sea mucho más simple, tanto en foco como en zoom. Para hacer zoom in y zoom out tiene dos diferentes interfaces, una por USB y otra por un conector mini pin que va conectado a la cámara y en el fondo hace que crezca y que siga cambiando el lenguaje, que ya no hablamos de una cámara de foto que graba video, sino una cámara que va a ser cruzada por cinema y también con este mando por broadcast. Por broadcast. Entonces prácticamente convertimos esta cámara en una cámara PTZ. La diferencia es que no va a rotar sola, simplemente vas a poder controlar todos los parámetros de la cámara mediante una interfaz. Claro, y eso hace que por ejemplo yo prescinda de tener un follow focus, porque el control lo tengo acá. Ya tengo la plataforma de comunicación. Desde el PZ con el lente con los pines que tienen comunicándose con el cuerpo de cámara y pueda tener toda la data, el EXIF, tanto de foto como de video, mucho mayor para poder modificarlo después en la post. Estupendo, estupendo. Sí. José, yo creo que con esto ya estaríamos cubiertos. ¿Podríamos reunirnos en una próxima oportunidad en las oficinas de Canon y las personas que quieran probar la cámara lleven su tarjetita, hagan un video corto, lo pueden hacer en el formato que ustedes quieran para que prueben la cámara, prueben el archivo, ven qué tan manejable es el archivo y prueben la cámara, pruébenla, disfruten ese momento porque de verdad yo la tuve una semana y estoy enamorado de la cámara y eso que solamente usé el apartado de fotografía, la usé como una cámara de fotos y estoy enamorado de la cámara. Claro, y como no quiero engañar a mi R6, no, pero sí, me enamoró. Son diferentes y como dices sí. tú, que las personas puedan probarla, hace sentido las diferencias. Exacto. Sobre todo en video que ya es otra cosa. Sale muy fácil para mí o para Fernando decir que es una cámara súper buena, pero cuando ustedes la prueban y ven las diferencias reales de la cámara, es cuando se acerca más a esto, a cinema, Exacto. en una cámara compacta. Y por otro lado, todas las bondades que conocemos con la R5, que es una cámara de foto increíble, con una cantidad de disparos para volverse loco, increíble. Que ya no se habla de cámaras fotográficas para deporte en específico. Esta cámara con 45 megapíxeles puede disparar 20 o 12 fotos por segundo. Entonces ya la tecnología está mucho más avanzada, el desarrollo de la óptica y de nuestras cámaras RF va aumentando con nueva óptica que va a ir cambiando, como esta,
que es completamente diferente a una óptica de foto propiamente tal. Así que nada, estamos avanzando, van a salir nuevos lentes, el desarrollo de Canon va en esta línea. Exactamente. El desarrollo de Cinema también va en esta línea, con diferentes sensores, diferentes monturas y con la posibilidad de conversar, por ejemplo, con ese Tascam y con diferentes accesorios también Canon que lo comunican, las zapatas inteligentes, que abre la oportunidad de la cámara de ser mucho más grande de lo que... Un abanico enorme de posibilidades. Sí. También la parte de energización de la cámara, si van a hacer producciones largas, tengan en cuenta de que cuando graban a todo lo que da la cámara, 8K, logarítmico, Zilog 3, va a tener una demanda de energía muy grande, ¿sí? Entonces ya tiene que buscar energizar la cámara con una batería externa, que sería una V-mount. Entonces para eso van a necesitar un DTAP, ¿sí? Una LPE6 a DTAP para poder energizarla, ¿okay? Condor tiene buenos DTAPs, sí. Excelentes Tilta también. Y SmallRig también está manejando ahora una línea de energización que es muy buena. Estoy sorprendido con lo que está haciendo SmallRig. Y bueno, tienen diferentes opciones. También tienen un case. El case que tiene puesto la cámara es un half case de Tilta. Que está increíble. Es muy pequeño, es muy minimal, pero tiene todo para poder usar la cámara tanto en vertical, en horizontal, poner accesorios. El DTAP, que también tú dices, no solo va a servir para alimentar la cámara, sino que si se necesita un monitor... Y cambia la configuración. Sí, cambia la configuración totalmente, porque con una sola batería puedes energizar la cámara, el transmisor, si vas a trabajar remoto, y el monitor. Sí, porque claro, como dices tú, la LP6NH, si bien es una cámara que tiene más amperes, para una batería. producción larga no va a alcanzar, y ahí hay que pensar en otras fuentes de alimentación, y claro, el V-mount a través del DTAP es la opción. Sí, en fotos es un cálculo de entre 600 y 700 fotos. Sí. Yo usé la mayor resolución del visor y del monitor. No ahorré. No ahorré energía. No de ecoenergía, claro. No, nada de ecoenergía. Nada. Sí. Y rinde bastante. Esa cantidad de fotos con una sola batería, maravilloso. Maravilloso. Da para trabajar una jornada completa. Sí, que haces 2 o 3 sesiones al día y con una sola batería. Sí. Y esta es la diferencia en video que hay que cambiar, pero entendiendo que es 8K Rolite, que una demanda grande de energía de procesador, que eso hace que tenga un desgaste más grande en la cámara y necesita más alimentación. Exacto, vamos a hablar algo muy importante. Las salidas de la cámara tienen una salida USB-C, tiene una salida micro HDMI, tiene el timecode. Sí. Tiene sincronización de flash, también si van a usar cableado de flash pensando en foto. Exacto, sincronización de flash, está al frente, al lado, debajo del botón para soltar la lente. No hablamos, tiene 12 botones configurables. ¿Configurables por qué? Porque las cámaras de Cinema Canon son botones configurables. Todos los botones que ustedes ven tienen un número, significa que son configurables. Y estos 12 botones se van a volver locos con la posibilidad que da para false color o cualquier otra función que ustedes le quieran asignar. Apretando solo el botón ya lo van a tener en esta cámara. Exactamente. Bueno, José, sin nada más que decir, gracias. Un gusto siempre compartir contigo. Es una lluvia de conocimientos. Aprendo muchísimo cuando comparto con José. Y nada, invitarte cuando quieras. Las puertas de David & Joseph siempre están abiertas. Siempre, cada vez que voy acá no me tratan así. Me reciben así con un abrazo enorme y me siento muy feliz. Nos vemos en la próxima. Nos vemos para lo que sea. Aquí vamos a estar mostrando junto a David & Joseph. Aprovecho también de agradecerle a los muchachos de David & Joseph que conocen el negocio y lo conocen muy bien, y no son personas que venden una cámara o un lente, sino que conocen la estructura completa y permiten armar una cámara como esta con esos accesorios, con el nivel de conocimiento cruzado con audio que tenemos acá. Y nada, agradecer el nombre de Canon y cuando quieran. Así que feliz. Gracias. Nos vemos.